Bienvenido al podcast Grandes Aprendizajes, el podcast en el que resumo los mejores libros del mercado sacando sus mayores aprendizajes. Y es que la mayoría de los libros añaden textos y más textos para rellenar que no aportan ni sirven de nada y que te hacen perder cientos de horas de tu tiempo. Yo hago el trabajo sucio leyendo cientos de libros y sacando los aprendizajes que más nos pueden ayudar en la vida para contártelos en el menor tiempo posible y yendo directo al grano. Hoy te traigo un resumen corto con los mayores aprendizajes del libro Inteligencia Emocional, escrito por Daniel Goleman. Recuerda que puedes escuchar el resto de mis podcasts y suscribirte a mi newsletter gratuita desde borjagirón.com. Además, he dejado una masterclass por tiempo limitado con la que descubrirás la mejor estrategia de marketing de la historia. Entra al terminar el episodio en borjagirón.com para acceder a ella. Y ahora sí, vamos con los mayores aprendizajes del libro Inteligencia Emocional escrito por Daniel Goleman, en este resumen corto. La inteligencia emocional es fundamental para conseguir el éxito en la vida y consiste en la capacidad de aprender a autocontrolarse a nivel emocional. Es decir, la clave de la inteligencia emocional es saber controlar tus impulsos. Quédate con eso. Cuando quieras responder a alguien que te saque de tus casillas, respira y piensa en tus palabras antes de decirlas. Cuando tengas el impulso de comer una tarta de chocolate tras despertarte de madrugada, respira, cuenta hasta 10 y piensa si eso es bueno para ti o no lo es. Cuando tengas el impulso de fumar un cigarrillo o de tomarte 3 cervezas seguidas, respira y piensa si eso realmente es lo correcto. Y para poder controlar esos impulsos y darnos cuenta de ellos, debemos trabajar, por ejemplo, en mejorar nuestra propia conciencia. Pero también en la conciencia social, en la empatía, en el manejo de las emociones destructivas e incluso en la gestión de las relaciones. Existen otras habilidades relacionadas con la inteligencia emocional como son el entusiasmo, la perseverancia, la capacidad de automotivarse y algunas otras. Y todo esto se puede aprender independientemente de la capacidad intelectual de cada persona o de la predisposición genética que tengamos hacia ser más impulsivos o menos impulsivos. Aunque, obviamente, estos aspectos también afectan en mayor o menor medida. Aquí llega una clave del libro. Todas las emociones y sentimientos son buenos y tienen un objetivo a nivel evolutivo y biológico. Es decir, el miedo, la tristeza o el enfado tienen su objetivo, al igual que la alegría y la esperanza. Veremos más adelante para qué sirven cada uno de ellos. Por otra parte, podemos medir el nivel de aprendizaje de estas habilidades, por ejemplo, en el trabajo, detectando si somos buenos o no trabajando en equipo. Algunos aspectos que afectan a nuestra inteligencia emocional son el coeficiente intelectual, la salud, la educación, la cultura y la genética o el azar. Obviamente, algunos tienen más peso que otros y dependen mucho de cada persona, de sus objetivos y de cómo quieran moldear su mente. De hecho, los factores que más diferencian a un grupo de personas igualmente inteligentes y que muestran una mayor capacidad de liderazgo son las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. Otro concepto interesante del libro es que la inteligencia emocional es contagiosa. Si alguien está feliz y lo sabe transmitir, el resto de personas verán su realidad de una mejor forma. Por contra, si ves las noticias o lees los periódicos, como todos son noticias malas, estas afectarán a tus emociones y generarán depresión y ansiedad. Incluso leer ciertos libros o ver ciertas series o películas de asesinatos, miedo o tétricas pueden afectar a tu comportamiento y a tus emociones. De hecho, yo no veo ni la televisión, ni los periódicos, ni escucho la radio. ¿Para qué sirven las emociones? Debes saber que cómo te sientes afecta a lo que haces y a las decisiones que tomas.
Si te sientes triste, harás menos cosas y seguramente tomarás peores decisiones que si estás alegre. Y si piensas que eres capaz de hacer algo, las probabilidades de lograrlo son infinitamente mayores que si piensas que casi seguro no lo vas a lograr, ya que ante la primera dificultad abandonarás. Aquí en este punto también entran obviamente las expectativas y si son más o menos reales. En cualquier caso, si esta parte del libro te interesa, te recomiendo escuchar el resumen del libro Piense y hágase rico, resumido en el episodio número 9 de este podcast. Y ten en cuenta que las emociones están en nuestro sistema nervioso. Es decir, las emociones son impulsos que nos ha dado la evolución y que nos llevan a actuar de una forma automática. Cada emoción prepara al cuerpo para una respuesta diferente. El sentimiento de enfado, por ejemplo, aumenta el flujo sanguíneo hacia las manos para poder golpear o usar un arma. Y también aumenta el ritmo cardíaco y la adrenalina. El miedo, por ejemplo, el cuerpo hace que se paralice durante un momento para tomar una mejor decisión. Si decide huir, hace que la sangre se retire del rostro y fluya hacia las piernas para poder correr. Por eso, palideces de miedo. Con respecto a la felicidad, no hay grandes cambios físicos. Respirar de forma pausada y por tanto meditar o practicar el yoga nos puede ayudar a llegar a este estado de felicidad. Recuerda escuchar mi podcast Meditación Guiada con Borja Girón. El amor, la ternura y la satisfacción sexual activan el sistema parasimpático, que es opuesto al miedo y a la ira. Estas reacciones del cuerpo hacen que se calme y que esto favorezca la convivencia. Con respecto a la tristeza, ayuda a asimilar una pérdida, disminuye la energía y el entusiasmo y ralentiza el metabolismo cuanto más se acerca a la depresión. Nos ayuda a pensar en las consecuencias y a planificar mejor para cuando volvamos a tener energía y así tomar mejores decisiones y tener un nuevo comienzo. Por otra parte, nuestras experiencias vitales y la cultura también afectan a las acciones que tomamos ante estas emociones. La pérdida de un ser querido genera tristeza, pero la forma de actuar cambia según la cultura. Se puede decir que tenemos dos mentes, una que piensa de forma racional y otra que piensa a nivel emocional, y ambas se complementan. En el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, de hecho, se profundiza en este aspecto. Si quieres que resuma este libro, Pensar rápido, pensar despacio, El poder de la hora o cualquier otro, escríbeme a través de Instagram, @BorjaGirón o desde borjagirón.com para tenerlo presente y así hacer nuevos episodios. Aquí algo interesante del libro. Cuanto más alta es una emoción, menos espacio queda para el pensamiento racional. Esto sucede cuando tenemos un ataque de pánico, de alegría o de risa intensa. En estos momentos, la parte racional queda oculta y nuestros actos se descontrolan. Por eso, si sufrimos alguna emoción intensa, como un robo, un accidente, o tenemos una creencia, por ejemplo, religiosa, forjada a lo largo del tiempo, la parte racional prácticamente desaparece, por mucho que se muestren pruebas o evidencias para no seguir teniendo esas creencias. Y en el caso de un robo o un accidente, nuestro cerebro se queda paralizado y bloqueado. Si nos están hablando incluso, no nos enteramos. Por ejemplo, mucha gente vive con miedo a volar en avión porque vieron una película que les impactó de niños, pero no tienen miedo a conducir un coche, aunque las probabilidades de morir en accidente de coche sean mucho mayores. Las emociones e intuiciones nos han ayudado a sobrevivir durante grandes periodos de tiempo, como especie humana. Hoy en día seguimos teniendo esa configuración, pero en realidad ya no nos ayuda tanto. Por eso, la gente cree en cosas sin sentido y se aferra a ideas totalmente fuera de la lógica, como creer en un dios de 4 cabezas que creó el universo. También hay gente que juega a la lotería, cuyas probabilidades de ganar son ínfimas. Y cuando lo racional sería guardar el dinero o invertirlo en prácticamente cualquier otra cosa. Ese fallo en nuestro sistema lo aprovechan muchas personas, timadores, sectas, gobiernos y empresas que conocen cómo funciona realmente el cerebro
y los defectos de fábrica que tiene en la actualidad, al no haber evolucionado para nuestra vida actual. De hecho, no ha tenido tiempo en estos últimos 10.000 años. Por eso es tan importante saber todo esto para así poder detectar nuestras emociones y actuar desde un lado más racional. Y por ello deberíamos mantener un equilibrio entre ambas mentes, la racional y la emocional. Importante. Darte cuenta e identificar lo que sientes lo cambia todo. Esto te permite gestionar mucho mejor tus emociones. Aquí van las 5 claves para mejorar nuestra inteligencia emocional. Clave número 1. Conoce tus propias emociones. Detecta cada emoción cuando te surja. Este es el pilar de la inteligencia emocional. Debes estar en el presente. La clave está en detectar esa emoción y verla desde fuera, para poder actuar en consecuencia sin dejarte llevar por esas emociones. En el momento en el que te enfades, detéctalo. También en el momento en el que te alegres, o te entristezcas, o tengas miedo. Segunda clave. Controlar tus emociones. Una vez detectas esa emoción de alegría o ansiedad, debes mantener la calma, respirar y no tomar malas decisiones. Entender la función de cada sentimiento que te llega ayuda a no darles un peso mayor al necesario. Debes saber que hacer deporte y comer sano, es decir, seguir una dieta basada en alimentación real, como carne, pescado, mariscos, huevos, verduras, hortalizas, te ayuda a controlar mejor tus emociones. Para ello te recomiendo que escuches el resumen del libro El ayuno intermitente, también resumido en este podcast Grandes Aprendizajes. Tercera clave. Motívate a ti mismo. Por ejemplo, ser capaz de no necesitar que otra persona tire de ti ni esperar a que llegue una enfermedad para empezar a comer sano o dejar de fumar. O ser capaz de mantener la atención buscando, por ejemplo, los beneficios relacionados con tus hobbies o teniendo un objetivo claro. En mi caso, leer este libro me ha costado enormemente, pero sabía que justo por eso tiene más valor que lo lea, sacando los grandes aprendizajes, porque mucha gente no conseguirá leerlo, abandonará su lectura porque es un libro bastante denso. También te ayuda a motivarte el no priorizar una gratificación inmediata y a cambiarla por una futura. Y controlar el impulso que te hace abandonar por aburrimiento. Cuando creo estos resúmenes, trato de meterme en un estado de foco máximo, lo cual me hace ser mucho más productivo y eficaz. Y como vimos en el resumen del libro Invicto, en el que trata la filosofía estoica, me reto a mí mismo a superar estos momentos en los que alguien me distrae mientras estoy leyendo el libro, por ejemplo, y tomando notas. Cuarta gran clave. Reconoce las emociones ajenas. La empatía es una habilidad fundamental. Nos permite saber qué necesitan y quieren los demás, y esto es clave para crear negocios de éxito, por ejemplo. Pero esto no tiene nada que ver con lo que dice o cree la gente que quiere o que necesita. De hecho, la gente cree que necesita más dinero para solucionar sus problemas económicos o de cualquier tipo, cuando en realidad lo que necesitan es saber que están viviendo por encima de sus posibilidades y que si ganan más dinero, gastarán más y les pasará lo mismo. Lo que necesitan es aprender sobre finanzas realmente. Escucha el resumen del libro Hazlo bien con tu dinero si quieres profundizar más con este aspecto, también resumido en este podcast. Los médicos y enfermeras deben trabajar mucho en este aspecto de la empatía, tratando de ponerse en la piel del paciente y pensando en años atrás, cuando no tenían esos conocimientos que tienen ahora. En mi caso, siempre trato de verme a mí mismo hace unos años cuando empezaba, por ejemplo, a emprender o a bailar bachata. De hecho, una de las claves para ser un buen comunicador es escuchar y no hablar todo el rato. Y la quinta clave de la inteligencia emocional, mejorar tus relaciones, es decir, mejorar la inteligencia social. Saber relacionarte con las emociones ajenas también es clave a la hora de mejorar nuestra inteligencia emocional. No dar un grito o cabrearse si alguien te molesta mientras estás leyendo, o entender que cada persona tiene sus razones y que si tú fueras esa otra persona habrías tenido sus vivencias y harías lo mismo. Ayuda a mejorar
tu relación con estas personas tener todo este conocimiento. La gente lo hace lo mejor que puede. Además, visualizar los beneficios del autocontrol en este aspecto frente a las reacciones inmediatas e innecesarias también ayuda a mejorar este punto de mejorar tus relaciones. Y sin duda, la experiencia y el aprendizaje continuo son clave. Ten en cuenta que no vas a ser bueno en todo. Por eso, hacer un ejercicio de valoración propia de nuestros puntos flacos nos ayudará a mejorar cada aspecto y a poner foco en lo que mejor se nos dé para sacar un mayor beneficio y rendimiento. De hecho, el hecho de que nuestro cerebro se pueda moldear gracias al aprendizaje y a los hábitos nos ayuda a mejorar todas estas capacidades. Poner plena atención al presente nos puede ayudar, como ya te comenté, y por ello te recomiendo que escuches el podcast Meditación Guiada con Borja Girón. De hecho, de nuevo, si quieres que resuma alguno de los libros tan conocidos como El poder de la hora o algún otro, escríbeme a través de Instagram, @borjagirón o desde borjagirón.com. Aquí viene otra clave. Cuando nos damos cuenta de estos sentimientos, podemos controlar la reacción y no juzgar las emociones. Y es que debes evitar juzgarte, por ejemplo, diciéndote no debería pensar eso, o diciéndote voy a pensar cosas positivas, ya que si te juzgas por tus emociones, por sentirte triste, por sentirte alegre, culpable o lo que sea, no estarías detectando de forma adecuada los sentimientos. En lugar de eso, los estarías tratando de ocultar, y en lugar de detectarlos, que eso es lo importante. De hecho, deberíamos lo más importante, los sentimientos no deben ocultarse. Deben, punto 1, ser detectados, 2, ser consciente de ellos, 3, sacarles el partido, como hemos visto antes, tienen una función, y cuarto, dejarlos pasar. Debes tener en cuenta que las mujeres suelen experimentar las emociones, tanto positivas como negativas, con más intensidad que los hombres, por regla general. Por otra parte, la psicoterapia trata de fortalecer la conciencia de uno mismo, ya que gran parte de nuestra vida emocional surge a nivel inconsciente. Por eso, detectar esas emociones y su origen es crucial para poder cambiar esos estados de ánimo negativos y así mejorar nuestra inteligencia emocional. Mantener en el tiempo más de lo necesario algunas emociones tampoco es bueno y suele traer problemas de salud. Por ejemplo, estar triste durante más tiempo del necesario genera depresión. Atento a esto. Por tanto, no podemos pretender estar felices todo el tiempo. De hecho, el sufrimiento en su justa medida puede ayudarnos a sentirnos mejor e incluso a ser más felices. ¿Cómo sucede, por ejemplo, cuando somos capaces de controlar nuestro impulso de comer una tarta o un helado? Algo que poca gente puede hacer. O cuando somos capaces de esperar 30 segunditos antes de comer con ansia para disfrutar de los colores, la presentación y los olores de los alimentos. Aquí van algunas claves para controlar las emociones. Si somos capaces de aumentar la intensidad de una emoción, solo pensando de forma constante en ella y buscando puntos a favor de ella, también podemos reducir su intensidad haciendo justo lo contrario. Una vez detectada, por ejemplo, la tristeza y sacado el aprendizaje de esta emoción, no es necesario quedarnos más tiempo con ella. Para superarla, podemos quedar con los amigos para jugar un partido de fútbol, de pádel, jugar a las cartas, viajar, meditar o pensar en momentos felices y situaciones positivas de nuestra vida. Es decir, mantener nuestra mente entretenida con tareas que nos hagan olvidar el motivo de la tristeza nos ayuda a superarla. También puede ayudar irte a una parte racional del cerebro y ver que no ayuda en nada mantenerte en este estado emocional durante más tiempo del necesario. Si estás conduciendo y alguien va muy lento, en lugar de tocar el claxon, desesperarte, piensa que es un anciano que ha conseguido sacarse el carnet de conducir después de muchos años de esfuerzo y sacrificio, o que esa persona ha perdido a un ser querido en un accidente de tráfico y por eso no quiere ir más rápido. Cuando nos abrimos a distintas posibilidades, de hecho esto lo he tocado en mi libro El otro éxito, que te recomiendo que busques en Amazon, aumentamos la compasión y podemos controlar mejor nuestras emociones.
En cualquier caso, ante alguna injusticia o situación determinada, un enfado puede ayudarnos a luchar por una causa o a transmitir esa injusticia al mundo. Vamos a la parte de la ansiedad, a cómo superar la ansiedad. La preocupación por algo es el detonante de la... Por eso es clave saber cómo no preocuparse por las cosas que no son graves. De hecho, en lugar de preocuparnos, debemos realizar una reflexión constructiva para buscar una solución. La clave, aquí, atento a esto, la clave no está en dejar de preocuparte, sino en ocuparte del problema. Si cambias el foco de atención, puedes reducir o eliminar tus preocupaciones cuando son crónicas. Céntrate en la respiración, en sentir el calor del sol en tu piel, en leer, en hacer deporte, en trabajar, en viajar. Vamos a otra parte interesante del libro. ¿Cómo saber si un niño tendrá éxito en la vida o no? Con el test de la golosina. Se puede predecir la trayectoria que tendrá en la vida un niño de 4 años. El test consiste en decirle a un niño que te tienes que ir durante 20 minutos y que tiene que decidir entre recibir una golosina ahora o 2 a la vuelta. El niño tendrá a prueba, o de hecho pondrá a prueba, su capacidad de autocontrol. Los niños que más autocontrol demuestran tener, mejor les suele ir en el futuro. En el programa de televisión El Hormiguero y en muchos otros se ha hecho este experimento o parecidos y he buscado algunos vídeos. Te dejo uno en la descripción, en las notas del episodio o en borjagirón.com, ahí lo tienes también. Toma nota. El éxito no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante ante los fracasos y las dificultades. Una parte positiva de todo esto es que todo se puede cambiar. El optimismo, como todos los aspectos de la inteligencia emocional, pueden aprenderse con distintos métodos y con ayuda profesional, incluso con este libro. ¿Cómo mejorar tu optimismo? Para mejorar tu optimismo puedes aprender alguna habilidad para así aumentar tu autoestima y tu confianza. Si ya has sido capaz de conseguir algún objetivo, ¿por qué no vas a poder conseguir otro? Por ejemplo, trata de aprender un idioma, dedicándole el tiempo oportuno. Aprender a bailar, bachata, salsa, lo que sea. Esto requiere tiempo. Aprende a hacer surf. Aprende malabares. Aprende un par de trucos de magia. Aprende a hacer el pino. Aprende mecanografía. Aprende a meditar, con mi podcast Meditación Guiada con Borja Girón. Todas estas habilidades te ayudan a aumentar tu autoestima y tu confianza. Clave de éxito. Toda relación se potencia con el afecto. Y esta llega gracias a la empatía que nos permite conectar con las emociones de otros. Esta parte del libro también es interesante porque trata la importancia de la educación que dan los padres. Así que, si eres padre o hijo, estate muy atento. El nivel de empatía está directamente relacionado con la educación que dan los padres a sus hijos y que deben ayudarse por medio de las palabras para que sus hijos aprendan a interpretar las emociones. Por ejemplo, diciendo algo como «lo que has hecho le ha puesto triste a tu amigo», en lugar de decir «no vuelvas a hacer eso». Este tipo de conocimiento puede condicionar el éxito en la vida de los niños cuando son adultos. Atención. Para controlar las emociones de los demás y por tanto las relaciones, se necesita autocontrol y empatía. Dominando estas dos habilidades podremos inspirar, persuadir, influir, movilizar y tranquilizar al resto de personas. Vamos ahora con la parte de las diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres suelen huir de las disputas y las mujeres suelen querer terminarlas. Y esta confrontación suele generar una espiral de negatividad. Entender que las mujeres necesitan hablar y expresar sus emociones para sentirse escuchadas y para sentirse bien, y que los hombres necesitan su espacio es clave para mantener relaciones más sanas. Entender que somos distintos y queremos cosas distintas es fundamental. Vamos con la parte de superar los traumas. Ante un trauma, lo que más afecta a que se mantenga presente a lo largo del tiempo es si no se pudo hacer nada para evitar esa situación traumática. Por ejemplo, si un niño ve cómo agreden o matan a sus padres. Esto genera una sensación de impotencia que hace que se arrastre durante posiblemente el resto de su vida.
Para superar un trauma, tratar de llevar una vida normal ayuda a un porcentaje de personas a superarlo, pero esto obviamente es complicado y requiere de años. En otros casos, revivir el trauma en un ambiente seguro puede ayudar a anclar el recuerdo con menos ansiedad y a generar otras respuestas y recuerdos más adecuados. Los niños, de hecho, suelen recurrir a juegos un poco macabros si han sufrido algún trauma como respuesta natural de superación. En el caso de los adultos, su mente suele tratar de bloquear esos recuerdos. Con el arte se suele plasmar los pensamientos del inconsciente y en el caso de los traumas, pintar suele ser un buen comienzo para poder superarlos. El proceso que siguen algunos profesionales con sus pacientes para superar los traumas es el siguiente. 1. Recuperar algo de seguridad aceptando el problema. 2. Recordar detalles del trauma de forma progresiva para detectar las emociones y orientarlas de una mejor forma. Y 3. Atravesar el duelo si se ha producido alguna pérdida. Este proceso sigue el proceso natural de reaprendizaje del cerebro emocional. Sin lugar a dudas, la inteligencia emocional es un pilar para nuestras vidas y para la sociedad en general, y adquirir estos conocimientos es un primer paso para mejorar estas habilidades. Si te ha gustado este resumen corto, suscríbete al podcast para no perderte los nuevos episodios y comparte y recomienda este episodio para que puedas seguir creando episodios y además puedas ayudar a otras personas. Puedes dejar una valoración en Spotify o Apple Podcasts. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Grandes Aprendizajes. Soy Borja Girón. Recuerda que puedes acceder a la masterclass gratuita por tiempo limitado con la que descubrirás la mejor estrategia de marketing de la historia entrando en borjagirón.com. Un fuerte abrazo. Te quiero.